agricultura efectivamente eso funciona así. Hay algunos ejemplos acá, ¿cierto? Tenemos el espárrago, que es un individuo que tiene 10 cromosomas distintos, pero tiene 4 juegos cromosomales. Al igual que el espárrago, la papa también es un ejemplo de individuos tetraploides. Es decir, tenemos 10 cromosomas distintos, pero multiplicados 4 veces. El trigo macaroni, ¿alguien sabe cuál es? Cuando hablamos de trigo hay dos tipos de trigo. El trigo va a ser pan y el trigo va a ser galleta o va a ser espagueti. El macaroni se refiere al de los espaguetis o de los tallarines. El candial, sí. Bueno, la verdad es que existen de forma distinta. Hay otro que es el triticum durum también, que es una alternativa distinta, pero a grandes rasgos se utilizan para lo mismo. Y el trigo candial, que es el trigo harinero, que es el trigo de pan, que es el trigo blanco. Que es esto que tenemos acá, que es un trigo que en vez de tener 4 juegos cromosomales, tiene 6 juegos cromosomales. Perdón, sí bien digo, 6 juegos cromosomales. Y finalmente la frutilla, que tiene 8 juegos cromosomales. De estas mismas especies existen especies asociadas o muy relacionadas a estas mismas especies que hablamos, que tienen solamente 2 copias de cada uno de los cromosomas. Un detalle, estos dos, tanto los hexaploides como los octoploides, en este caso en particular, a pesar de tener 6 juegos de cromosomas u 8 juegos de cromosomas, se comportan como individuos diploides. No lo vamos a discutir ahora, pero simplemente por estructura genética se han arreglado de tal forma, identificando que esos 6 juegos cromosomales no son exactamente iguales unos con otros. Por lo tanto, se aparean el cromosoma 1 con el 1 de los que sí son iguales, el 1 con el 1 de los otros 2 que se parecen un poco más, y el 1 con el 1 de los otros 2 que sí se parecen más. Es decir, hay 3 complementos que permiten formar un individuo que a la larga funciona como diploide, funciona como un individuo normal, con 21 pares de cromosomas, sin embargo son 6 juegos de 7 cromosomas individualmente. No sé si se entiende la idea. El anfidiploide es un individuo que, si bien es poliploide, si bien tiene muchos juegos cromosomales, funciona como diploide. Es decir, aparea solamente 2 cromosomas y no aparea los 4, 6 u 8 cromosomas que tenga simultáneamente. Para que tengan una idea de cómo opera esto en la evolución, y un poco lo mismo que habíamos conversado recién, tenemos un trigo diploide, que es el trigo salvaje, que fue cultivado en su momento, hace bastantes años atrás, como el trigo acorn, que también es otro diploide. En algún momento se cruzó con otra especie distinta, que es el Triticum cearci, y eso generó un trigo que es tetraploide. Sin embargo, para que se generara ese trigo tetraploide hubo que producirse una duplicación genética. La combinación de eso, por eso, generó solamente un individuo diploide, pero que tenía 2 juegos cromosomales, el A y el B. El juego A y el juego B son ligeramente distintos y por lo tanto eran ligeramente infértiles. Y por alguna razón, muchas veces ocurre por exceso de temperatura o diversas razones o mutaciones que han ocurrido dentro de la formación de los gametos, o una falta de disyunción de los cromosomas, es decir, los cromosomas no se separan debidamente. Esos cromosomas no se separaron y no formaron gametos diploides, sino que no formaron, gametos que tenían la mitad de la conformación genética, sino que formaron gametos que tenían el juego completo, A y B, y eso generó un trigo tetraploide. Finalmente, después de 10.000 años de cultivo, ¿cierto?, se formó otro trigo que se volvió a cruzar por otro trigo salvaje, y finalmente se formó el Triticum aestivum, que es el trigo panadero que hoy día conocemos, que tiene 3 juegos cromosomales, un juego A, un juego B y un juego C. Decíamos que era un trigo hexaploide, es decir, tiene 6 juegos cromosomales, pero están repetidos 2 veces cada uno. El juego A está repetido 2 veces, el B 2 veces y el D 2 veces. Y eso es lo que decía yo anteriormente, que se comportaba como diploide. Los A se combinan con los A, los B con los B y los D con los D. A pesar de que son más o menos parecidos y muy similares unos con otros, la combinación se hace solamente de A pares. En otras palabras, lo que quiero mostrarles con esto es que, producto de estos cambios de número, producto de estos cambios que ocurren en los cromosomas, se produce una evolución importante en las especies que va generando formas distintas que han sido aplicadas por la agricultura para distintos elementos. Muchas de estas cosas hoy día las forzamos a través de biotecnología para poder generar cambios importantes en nuestras especies. Hablábamos de los triploides recién. Los triploides son, ¿cierto?, aquellos que tienen 3 juegos cromosomales.
En la medida que incrementamos el número de juegos cromosomales, la planta por lo general se hace más vigorosa. Sin embargo, en la medida que también incrementamos el número de juegos cromosomales, la fertilidad de las plantas tiende a decaer. El que decaiga la fertilidad involucra que claramente temas como las semillas son elementos que tienden a desaparecer en las especies. Y así ocurre con la sandía sin pepa, lo que hoy día conocemos como sandía sin pepa. Si alguien la ha consumido o la ha comprado en el supermercado, son especies triploides que han sido originadas producto del cruzamiento de un individuo diploide y de un individuo tetraploide, y eso genera un individuo que es infértil, que no genera semillas, y por eso que esos individuos no tienen semillas, y finalmente es lo que podemos consumir. Ahora, obviamente son de tamaño inferior porque la semilla es la que provoca el crecimiento del fruto, pero es un elemento importante. ¿Alguien ha comido alguna vez plátanos con semilla? Probablemente no, y eso es justamente porque tiene la misma característica que la sandía, también son triploides. Existen otros ejemplos como algunos ostiones, ostras o camarones, perdón, y algunas uvas. No todas las uvas sin pepa son plantas triploides. Hay muchas de ellas que son simplemente escogidas por selección y además se les aplican hormonas para poder generarlas sin pepa. Pero en algunos casos existen uvas que no tienen semillas producto de la triploidía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Seguimos. Hablaba recién de que lo que estábamos perdiendo o ganando en los casos anteriores eran juegos completos de cromosomas. En este caso existen otro tipo de aberraciones que llamamos aneuploides, donde en vez de perder juegos completos perdemos cromosomas puntuales o ganamos cromosomas puntuales. Entonces hablamos de que individuos diploides tenían 2 juegos de cromosomas completos, ¿cierto? Teníamos 3 cromosomas, hablábamos de que teníamos 6 cromosomas en total, 3 cromosomas distintos. En este caso, un monosómico, que es este tipo de individuo, ha perdido uno de los cromosomas. Es decir, teníamos el cromosoma 1 completo con sus 2 formas, el cromosoma 3 completo con sus 2 formas, y el cromosoma 2, que es este que está acá en azul, ¿cierto?, desapareció uno de los cromosomas. Por alguna razón, ¿cierto?, al momento de la formación de gametos se perdió uno de los cromosomas y eso hace que existan diferencias importantes en la conformación de las especies. El trisómico, como bien dice la palabra, ¿cierto?, es un individuo que ha ganado un cromosoma adicional. Así como el anterior había perdido un cromosoma, este ganó un cromosoma a este nivel. Y el tetrasómico, ¿cierto?, tetra son 4, ¿cierto?, son 4 cromosomas iguales de un tipo. Sin embargo, los otros se mantienen diploides o constantes en términos de su cantidad. Ejemplos como estos no los vamos a citar con mucha importancia porque no son muy utilizados en la agricultura. Han sido utilizados para estudios genéticos con anterioridad, hoy en día no se utilizan mucho. Si alguien conoce el chamico, que es una planta, una maleza que crece bastante en el campo, ha sido utilizado para estudios genéticos y este es un listado de trisómicos para chamicos. Estos trisómicos lo que hacen es que se ha cambiado, este individuo es el normal, es decir, es diploide y tiene sus 12 pares de cromosomas. El chamico, al igual que el tomate, tiene 12 pares de cromosomas y también una solanácea. Es un individuo normal. Este individuo de acá es el trisómico para el cromosoma 1, este es el trisómico para el cromosoma 2, para el cromosoma 3, para el 4 y así sucesivamente hasta el cromosoma 12. Es decir, tienen un cromosoma adicional para cada uno de los 12 cromosomas que tiene ese individuo en particular. Y eso se ha utilizado para diversos estudios genéticos que, insisto, no vamos a ver ahora, pero simplemente para que entiendan las diferencias que se pueden producir en la morfología y en las expresiones de los distintos genes, simplemente por la aparición de un cromosoma adicional que puede estar formando